Gloria a Dios. El tema de hoy, hermanos, se llama Amén. ¿Los cristianos podemos tomar? Es una pregunta. Amén. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que surgen muchos comentarios, ¿verdad? Que dicen que Jesús tomaba, que pues el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo que podía tomar un poco de vino, ¿verdad? Entonces, para esto también pues es más importante dejarnos llevar no por nuestros pensamientos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque en la escritura es donde vamos a encontrar ese mensaje verdadero acerca de cualquier tema. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios y no los pensamientos del hombre. Amén. Vamos a leer primeramente Proverbios capítulo 23, versículo 29 al versículo 35. Proverbios 23, capítulo 23, versículo 29 al 35. Amén. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. ¿Para quién será el ay? El ay es una representación de dolor. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Amén. Dice que todos estos problemas, ¿quiénes tienen? Son los que se detienen, son los que ponen su vista en la bebida, en la tomadera. ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra es real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por el alcoholismo ha perdido su familia. A veces llegan golpeados. A veces llegan, pues la mayor parte de las veces la gente llega sin dinero. Lo pierde, se lo roban, se lo gasta, ¿verdad? Dios le da a cada uno, a cada persona nos da el sustento. Pero lo que pasa es que cuando hay vicios, el sustento se gasta en cosas que no se deben de gastar. Porque Dios siempre nos da a todos todo lo necesario. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre buenos y sobre malos también. Amén. Dice, no mires al vino cuando rojea. ¿Sí? Esto es algo muy importante. Si sabemos que la debilidad de nosotros es el alcohol, dice, no lo mires, no lo mires. Dice la palabra de Dios que nosotros, dice, andará el hombre entre brasas sin que se queme. Entonces, no, hermanos, hay que alejarnos de esos lugares, de donde a veces hay amigos que les invitan. Entonces dice, no mires cuando rojea, cuando resplandece con su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin morderá, mas al fin como serpiente morderá. Amén. ¿Por qué? Porque todo está muy alegre, todo está muy bonito en el principio, cuando uno empieza a tomar. Pero al final, mucha gente muerde como una serpiente. Y la mordida de una serpiente, pues, de una serpiente venenosa, la mordida es mortal. ¿Sí? Y nos damos cuenta porque entra suave, pero después para salirse del vicio es el problema. Y lo muerde como una
mordidura de una serpiente venenosa, porque al final pierde todo y muchos hasta la vida pierden. Amén. Y como aspictará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Sí? Porque es lo que pasa cuando la gente toma, ¿qué hace? Ve cosas extrañas, hermanos. Y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un malestero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Eso es algo muy tremendo, porque la gente que ya está bien enviciada en el alcoholismo, hermanos, les pasan cosas bien tremendas. Se caen, los golpean y les hacen toda clase de cosas feas, hermanos. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hablar acerca de ese tema, pero cuando una persona se embriaga, hasta andan abusando de él. O abusan, o estando borracho con amigos, abusan a la familia en la borrachera. Entonces, y dice la palabra de Dios que muchos, a pesar de todo lo que sufren, hermanos, en la tomadera, dicen, no me dolió, porque lo vuelve a hacer. ¿Sí? Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Y eso es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque la gente, si ustedes se dan cuenta, es un vicio. Es un vicio, y aquí dice la palabra de Dios claramente que ¿qué va a hacer la persona? ¿Lo va a volver a qué? A hacer, hermanos. Porque la palabra de Dios por eso dice que cuando el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Solamente Dios tiene el poder de sacar a la gente totalmente de los vicios. Amén. Entonces, por eso es que debemos de entender esta parte, hermanos, de ver la consecuencia de esos actos. Todos los pecados tienen consecuencias, y Dios te habla lo que va a acontecer con tu vida antes de que lo hagas, porque Dios quiere evitarlos. Hay mucha gente que dice, no, yo no leo la Biblia porque me da miedo, porque tengo miedo de lo que va a pasar. Pero no, la palabra de Dios no es para tener miedo, es para prepararse para lo que venga. Amén, para estar preparados. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 7 al versículo 10. Gálatas capítulo 5 del versículo 7 al versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gálatas capítulo 5 del 7 al 10. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Amén. Fíjense, dice la palabra de Dios que, dice, ustedes corrían bien. Dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, tiene que haber un estorbo. Tú tuviste que haber hablado con alguien para desviarte de las cosas de Dios. Amén. De la verdad, desviarse de la verdad es desviarse de lo que Dios dice a través de su palabra. Esta persuasión
no procede de aquel que os llama. Amén. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que la palabra de Dios prohíbe, es una persuasión que no viene de Dios. Amén. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? ¿Y qué dice la gente cuando nos toma? Una no es ninguna. Dos apenas vamos. Tres las de regla, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta ya están todos borrachos, todos tomados, porque Dios no miente. La Biblia dice que poca levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Toda la masa se leuda. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Amén. No vamos a pensar otro modo fuera de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Dice, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Porque la Biblia dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una rueda de molino y echarse a la mar. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nunca te va a mandar a hacer cosas malas. Dios, todo lo que te manda a hacer está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que hacer y lo que hacemos tiene que ser respaldado por Dios en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero que leamos otro versículo que es en 1 Corintios, capítulo 15, del 33 al 34. Es un poquito hacia atrás de donde estamos. Primera de Corintios, capítulo 15, del 33 al 34. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, del 33 al 34. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. 15 dijo. Capítulo 15, del 33 al 34. Dice así. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, ¿sí? Porque una persona se desvía de la palabra de Dios porque tiene pláticas con personas que no son de Dios. La gente cuando tiene pláticas con personas que no son de Dios, hermanos, ¿qué pasa? Les va a dar un mal consejo, los va a sacar de la palabra de Dios. Por eso nosotros no nos debemos de recargar en gente que está apenas iniciando las cosas de Dios. No, debemos de recargarnos en gente que ya son ancianos en las cosas de Dios. Y no solamente ancianos en el conocimiento, sino ancianos deben de ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. No a cualquier persona le podemos pedir un consejo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo, la gente que no conoce a Dios es para vergüenza nuestra. ¿Por qué? Porque debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Y si no somos obedientes, ¿qué pasa con la gente de afuera? Dicen, no, ¿para qué voy ahí? ¿Para ser igual que él? No, mejor así me quedo como estoy. ¿Verdad? Nosotros debemos de dar un buen testimonio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 31, versículo 4 al versículo 7. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Señor. Proverbios capítulo 31, versículo del 4 al versículo 7. Amén. Proverbios 31. 31 del 4 al 7. Por eso es muy importante que traigan su libretita para que los apunten y podamos dar todos los versículos. También luego los que tengan WhatsApp los subimos al grupo para que puedan ver las predicaciones. Amén.
Dice aquí, 31 del 4 al 7. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. Amén. Gloria a Dios. Del 4 al 7. Aleluya. Fíjate cómo dice, hermano. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. Amén. Hermanos, ahorita vamos a leer otro versículo. Amén. Ustedes pueden decir, no, pero nosotros no somos reyes, ¿verdad? Podemos decir eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver lo que dice Dios. La Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Y aquí dice que no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley. Amén. ¿Por qué? Porque cuando la gente toma se olvida de todo y se lanza al pecado, hermanos. Amén. Dice, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Amén. Eso es para la gente del mundo, para que me entiendan. El vino es para la gente del mundo, porque nosotros no necesitamos olvidarnos de las calamidades que nos han pasado. Al contrario, llegando a Cristo todo eso es restaurado. En un alma que está en Cristo Jesús no tiene por qué haber tal tristeza, hermanos. Y como somos reyes, la palabra de Dios dice que no es de los reyes el beber vino. Para nosotros no, hermanos, eso es para la gente que no conoce a Dios. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis para ver lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis. 1:6. Gloria a Dios, hermano. ¿Esta no tiene? ¿Cómo será esto? Está ahí. ¿No está aquí? 1:6. Ah, sí. Capítulo 1:6. Amén. Apocalipsis 1:6. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos hizo a nosotros, ¿qué nos hizo? Reyes. Todos los que le reciben en su corazón y empiezan a obedecer los mandamientos de Dios, Dios nos da el don de ser reyes, hermanos. Y no es de los reyes el beber vino, hermanos. Amén. Vamos a leer Job capítulo 12, versículo 25, hermanos. Vamos a leer qué más pasa cuando la gente toma o en qué estado está la gente cuando toma. Amén. ¿12 qué? Job capítulo 12, versículo 25. Aleluya. Versículo 25. 25. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice aquí, así es como son las personas que toman. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hacen errar como borrachos. ¿Qué hace un borracho? Hierra. Un borracho, errar es equivocarse. Un borracho siempre se está equivocando. Amén. Por eso es que Dios no justifica la bebida, de tomar, de ponerse borrachos. Eso no es aceptado por Dios. Si tuviésemos algo de eso, pues tenemos que decir, Señor, libérame de esto. Y Dios no lo quita. Amén. Y digo, no lo quita porque yo viví esa experiencia. Yo en el mundo era borracho, hermanos. Borracho, casi te por ocho. Y el Señor me liberó.
Y hoy mi forma de vivir es totalmente diferente y estoy libre del vicio para la gloria de Dios. Amén. Vamos a leer Joel, capítulo 1, versículo 5, hermanos. Joel, capítulo 1, versículo 5. Aleluya. Es un libro bien pequeñito. Está adelante de los profetas mayores. Joel capítulo 1, versículo 5. ¿Le ayuda, hermanito? Aquí. Alberto, Sí. que se va a estar difícil. Amén. Joel, ¿qué, hermano? Joel capítulo 1, versículo 5. Amén. Capítulo 1, 5. Versículo 5. Amén. Dice aquí, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Amén. ¿Qué quiere decir? Que un borracho está durmiendo, hermanos. La persona que toma, hermanos, está embriagada en el mundo, está durmiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como lo leímos hace un rato, eso lo toma la gente que quiere olvidar. Amén. Pero nosotros no, hermanos. La palabra manda, dice aquí la palabra de Dios, despertad borrachos. Amén. ¿Y cómo va a despertar esa gente también? ¿A través de qué? De la palabra de nuestro Dios. Y llorad, gemid, todos los que bebéis vino. Amén. Eso es algo muy, muy importante, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 24, del 48 al 51. Mateo 24. Amén. Mateo 24, del versículo 48 al versículo 51. Amén. Mateo 24, del 24, del versículo 48 al 51. Amén. Gloria a Dios. Mateo 24, 24. Aquí estaba diciendo. No, ya no. ¿Sí? 24 del 48 al 50. 24 del 48 al 51. Amén. Gloria a Dios. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Dice la palabra de Dios. Imagínate que si comienza a comer, a beber con los borrachos, Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a excluir, hermanos. Lo va a quitar. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso es algo muy, muy malo, hermanos. Muy malo. Es muy malo eso de tomar, hermanos. A Dios no le agrada nada. Dios quiere que andemos en juicio. Amén. Que estemos sobrios todo el tiempo. Amén. Hermano Alberto, igual te podrías sentar al lado del hermano. Para que le ayude.
O al revés, el hermano para acá, bueno, ya se fue, así ya un poquito más rápido. Si ven allá, sí. Sí. Sería una zona de casamiento. Sí, de verdad. Sí. Aquí lo voy a andar. Búsqueda. Amén. Isaías capítulo 5 del 21 al 22, hermanos. Amén. Isaías 5 del 21 al 22. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Ay de los sabios en sus propios ojos. Amén, es lo que decíamos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque hay gente que es sabia en sus propios ojos, dice. Y los que son prudentes delante de sí mismos. Amén. Ellos creen que son prudentes porque hay gente, por ejemplo, que acepta que los cristianos pueden tomar. Son prudentes en sí mismos. Y dicen, no, tú puedes tomar, pero con medida. Con medida. Y fíjense lo que Dios le dice. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Amén. Gloria a Dios. Ya estaban las mezclas desde antes. Ya estaban de por sí desde antes. Ya existía todo eso. Y fíjense lo que dice. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hermanos, una persona que bebe vino, hace un rato lo leímos, que no hace buen juicio. No puede juzgar bien un bebedor de vino. Por eso aquí la palabra de Dios nos está diciendo, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Amén. Y fíjense, vamos a leer un poquito más hacia atrás también. Dice en el versículo 20, allá atrás, versículo 20 ahí mismo, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, les hacen ver como que es bueno, ¿verdad? Entonces, y ya empieza a hablar acerca de ¿qué? De la bebida, hermanos. Amén. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hace un rato leíamos, hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre maravilloso. Leíamos en Proverbios 31 del 4 al 7. Ya lo leímos, solamente se los voy a volver a repetir. No es de los reyes, o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Amén. ¿Y aquí qué está diciendo? Hay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Por qué? Porque se embriagan y empiezan a perder todo el juicio. Porque si empiezan a aceptar el que sí se puede tomar, imagínate qué más cosas no van a aceptar. Porque ese es un principio. Ya después van a decir, no, esto tampoco es malo. El adulterio no es malo. La fornicación no es mala. Y de ahí nos vamos a seguir. Hay mentiras que son piadosas, no.
Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y hay del quien lo tuerce. Amén. Eso es lo que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Aleluya. Fíjense lo que dice, hermanos. Vamos a hablar todavía más. Deuteronomio capítulo 21, del 18 al 21, para que ustedes se den cuenta todo lo que Dios habla acerca de este tema, de la gente que toma, de los que son borrachos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al versículo 21. Amén. Fíjense cómo dice. Del 18 al 21. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiendo castigado, no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Y de dónde creen que viene la rebeldía? De la gente que es borracha, de la tomadera. Se rebela contra todo mundo, hombres y mujeres en este tiempo. Luego dicen: no, es que tú no me entiendes, yo soy joven, ¿verdad? Pero dice el rey Salomón: joven fui y envejecido, como si nosotros nunca hubiéramos pasado por esa etapa. Por eso es que damos consejos, porque ya lo vivimos y no queremos que vivan las mismas consecuencias nuestros hijos, y les exhortamos a través de la palabra de Dios. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Antes, hermanos, en la ley eso se pagaba con la muerte. Un hijo contumaz, borracho y glotón, mátalo, dice. Amén. Imagínate qué tremendo ahora. Hoy no lo vas a matar. Porque la palabra de Dios, la ley en algunos aspectos ha cambiado en todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Sí, a veces lo meten a los alcohólicos, pero lo real es que se arrepienta y que busque la ayuda de Dios para poder ser liberado, porque muchos de los que son alcohólicos o van a un grupo de alcohólicos vuelven a recaer muchas veces. Y a veces dejan un vicio y ya tienen otro. Solamente es un escudo. Amén. De todos modos, la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. O sea, no abandonan el pecado. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a leer otra parte de la palabra de Dios para entender un poco. Ya casi vamos a terminar. Vamos a leer Génesis capítulo 9, del 20 al 26. A ver si lo trae. Génesis capítulo 9, del 20 al versículo 26. Vamos a ver lo que le pasó a Noé, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Génesis 9, del 20 al 26. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Eso es lo que pasa, hermanos. Es lo que veníamos diciendo hace un rato. Si una persona de nosotros toma, o faltamos el respeto, o nos faltan el respeto, o como el hombre de la casa está embriagado y invitó amigos, pues los amigos luego se aprovechan de los familiares. ¿Y cuántos hemos visto, aunque se oiga, son palabras terribles, pero cuántas violaciones hemos visto por esos casos, hermanos? ¿Verdad?
Entonces Dios quiere evitarnos todo esto. Y pues vean ustedes, le vino una gran maldición a ese joven por eso. Pero también nosotros debemos de procurar no pecar, ni hacer que la gente peque, hermanos. Amén. Es una responsabilidad propia. Y le dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Entonces nos damos cuenta que muchas de las veces la gente cuando se embriaga pierde el conocimiento. No sabe ni lo que pasó. Y lo hemos vivido, hermanos. Amén. Cuando andábamos en el mundo. Dice, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, maldijo a la descendencia de Cam, por ese pecado que había cometido contra su padre. Siervo de siervo serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entender un poquito, hermanos, acerca de esto. ¿Sí? Cuando la gente bebía demasiado vino, sí se podría embriagar, aunque no estaba el vino, ¿cómo se llama? Fermentado. Pero eso ya es demasiado. Por ejemplo, nosotros, nos lo acaba de decir la palabra de Dios, no es de los reyes el tomar vino. Definitivamente para nosotros, nada, hermanos. Amén. Nada. Además, teniendo en cuenta, hermanos, que vino y alcohol de 96 grados no tiene nada que ver. Amén. Alcohol, mezcal, caña, tequila, lo que sea, no tiene nada que ver con el vino. El vino lo utilizaban de ese lado, en sus costumbres lo utilizaban para comer. Era para comer y era jugo de uva nuevo, hermanos. Nuevo. No era añejado. ¿No? Porque ahora, ¿qué hacen? Lo añejan para ponerse pues mal, ¿verdad? Pero no, era de esa manera. Por eso aquí vamos a encontrar en la palabra de Dios que el apóstol Pablo manda a Timoteo, toma vino, pero no está hablando vino para embriagarse, no, y le dijo, toma un poco. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23. Gloria a Dios. ¿5? 5:23, amén. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23. Amén. Dice, no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Entonces, ¿cómo le dijo? No tomes agua, toma, ¿cómo le dijo? Embriágate. Le dijo, toma un poco de vino, hermanos. Entendiendo que, como se los mencionaba hace un rato, eso se usaba para comer. Es como nosotros, en México. Normalmente, cuando salimos a comer, ¿qué tomamos? Normalmente. Refresco, hermanitos. Normalmente lo que tomamos cuando salimos a comer, ¿qué tomamos? Refresco. ¿Qué te dan en una fiesta de tomar? Refresco. Es raro el que te llega a dar agua. Es refresco, hermanos. Es refresco. Entonces, ¿qué pasa? Pues allá en ese lugar
lo que se tomaba era jugo de uva natural. Amén. Y ahorita lo vamos a leer. Por eso también leemos que nuestro Señor Jesucristo bebía vino. Y por eso la gente, hay muchos predicadores que dicen, no, yo puedo tomar. Jesús tomaba, yo tomo. Pero eso es una gran mentira, hermanos. Y por eso pervierten a los hermanos. Por eso se desvían de la ley de Dios. Y por eso de su congregación muchos hermanos salen puro pervertido. Por eso dan mal testimonio en sus congregaciones afuera y andan como gentiles, como gente que desconoce la ley de Dios. Andan sin ley. Amén. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 19. ¿Versículo qué? Capítulo 11, versículo 19. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos, gloria a Dios. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y ya mucha gente de ese versículo agarra para decir que Jesús se embriagaba. Pero no es real. Porque ¿qué es lo que tomaba él? Jugo de uva. Jugo de uva. Y ahorita lo vamos a comprobar en la palabra de Dios, porque lo que Jesús tomó fue lo mismo que él hizo cuando en las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán, dice la palabra de Dios, esa es una explicación, hermanos, para ver qué clase de vino era lo que se tomaba, hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2. Capítulo 2 del 1 al 11, amén. Dice aquí, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Amén. ¿Qué vino hizo Jesús? Un buen vino. Un buen vino, porque ese buen vino era nuevo. El que le daban a la gente, dice que primero daban el nuevo y después daban el añejo, porque ya después de comer y beber ya ni se daban cuenta lo que se estaban tomando. Él le dijo, todo hombre
sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de vino bebía Cristo? Bebía vino nuevo, hermanos. Amén. Bebía vino nuevo. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿qué nos damos cuenta, hermanos? Que es diferente. Es como ahorita nosotros. Nosotros podemos tomar jugo de uva, hermanos, y no hay ningún problema. Amén. Pero la gente piensa que el vino es tomarse una cerveza. ¿La cerveza y el vino tendrán el mismo sabor? No, porque es jugo de uva. ¿Tendrá el mismo sabor el vino y, por ejemplo, el tequila? ¿Verdad que no tiene? O sea, se engaña la gente a sí misma que toma y que utiliza la palabra de Dios para perderse, para tomar o para embriagar a los demás. ¿Sí? Eso no le agrada a Dios. Además de todo esto, hermanos, debemos de saber esta parte que Dios nos va a hablar aquí. Amén. Vamos a terminar con este. Eclesiastés capítulo 11 del 9 al 10. Vamos a leer. 11, 9 al 10. ¿Qué capítulo? 9. Capítulo 11 del 9 al 10. Amén. Dice aquí, alégrate joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, por lo cual no me dejaré dominar de ninguna cosa. Es lo mismo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo que podemos hacer lo que queramos, porque tenemos libre albedrío. Pero si hacemos pecado, nos vamos a perder, porque Dios nos va a juzgar. Amén. Pero si obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener la bendición de parte de Dios. Quería terminar con estos versículos, hermanos, pero también quiero hablar acerca de los ministros. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3. Gloria a Dios. Timoteo 1, 2, 10. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Palabra fiel es fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispado es un ministro de la palabra de Dios. Amén. Un ministro de la palabra de Dios es aquel que predica la palabra de Dios. Amén. Que da enseñanza. ¿Por qué? Porque el que enseña tiene que dar un buen ejemplo. Amén. Fíjense cómo dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Dice que un ministro puede tomar.
dice que nada, no dado al vino. Amén. O sea, y no está hablando de cerveza, ni de tequila. Eso ni siquiera entra aquí. Eso está totalmente prohibido para un ministro. Amén. El ministro, dice la palabra de Dios, definitivamente ni vino. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que vino no puede tomar, pero sí puede tomar cerveza. Sí puede tomar tequila. No. Ni siquiera vino, que es lo más, se puede decir, lo más liviano. El vino se puede decir que es lo que casi no tiene nada de alcohol. ¿Sí? En un vino, si ustedes observan, tiene muy poco porcentaje de alcohol. Y eso porque se fermenta. Pero dice la palabra de Dios que un ministro, aquel que predica la palabra de Dios, ni vino puede tomar. Amén. Y no lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Por eso si un ministro, si un predicador, si un pastor, cualquier ministerio que tenga, tan solo con predicar la palabra de Dios, no puede tomar vino. Amén. Porque él debe de ser ejemplo. Y lo estamos leyendo. El vino tuerce el derecho. ¿Cuál derecho? La palabra de Dios. La gente que toma vino no solamente va a torcer esa parte de la Biblia, va a torcer más cosas, porque no tiene temor de Dios. Amén. Dice, vamos a leer, por si no les queda a veces claro, en Tito capítulo 1, versículo 7, lo vuelve a repetir. Capítulo 1, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Amén. El obispo sea irreprensible como administrador. Amén. El que es un administrador es aquel que tiene un ministerio. Porque el que tiene un ministerio lo ministra a los demás. Amén. Dice, de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. ¿Qué nos vuelve a repetir? No puede tomar. 2 veces lo repite, no puede tomar. Una persona que tenga algún ministerio, que predique la palabra de Dios, no puede tomar. Amén. Eso es muy importante. Ahora, no puede tomar ni siquiera vino. Eso es lo que está hablando. Entonces nosotros, hermanos, los demás que no predican, dice la palabra de Dios, que un diácono sí puede tomar, dice que no sea muy dado al vino, ¿sí? Pero un diácono no quiere decir que se puede ir a emborrachar con cervezas, con tequila, eso no entra. Lo mínimo es que una persona que es un diácono puede tomar jugo de uva natural. Eso es lo que puede tomar. Natural, ¿no? Pero un ministro no puede tomar vino. Amén. En este caso, pues sabemos que ahora en los productos que ahora se hacen, pues le sacan totalmente el vino. Te tomas un boing de uva y no tiene absolutamente nada de alcohol, no hay ningún problema. Puedes comer uvas, también puedes comer uvas, no hay ningún problema. Amén. El problema es cuando ya se guarda. ¿Por qué? Porque se fermenta y ya tiene el efecto. Amén. Entonces, y es suave, aunque ya tiene el efecto de un vino, es muy poco comparado con un tequila. Es diferente, hermanos. Normalmente todavía hay mucha gente que lo utiliza para comer. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, los siervos de Dios, que nada. ¿Por qué? Porque ya leímos todas las consecuencias que tienen el tomar vino. Amén. ¿Quién quiere sufrir? Yo creo que nadie de nosotros, ¿va?
Y esto no solamente se los digo a los que toman, a todos, hermanos. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Amén. Esto no solamente es para nosotros, sino para que lo compartamos con la gente que desconoce lo que Dios dice a través de su palabra y que se deja engañar por la gente que tuerce el derecho, que a lo malo llama bueno y a lo malo llama, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Entonces, eso es algo muy tremendo, hermanos. Amén. Para que nosotros, pues, leamos esa palabra, meditemos en ella. Tal vez ahí haya más, pero hay muchos testimonios en el mundo. Y todos los testimonios que hablan acerca del alcoholismo son más terribles todavía que el vino. Amén. Gloria a Dios.